show de ciencia y tecnología más querido del mundo, con la conducción del periodista Iván Rimasa. ¿Cómo está? Bienvenidos a una nueva edición de All You Need Is Love, completamente en vivo por el canal Santiago Televisión desde nuestro estudio 25 y también completamente en vivo por Radio USACH 94.5 FM. Recuerda que si no nos estás viendo en vivo, porque estamos de lunes a viernes desde las 11 de la mañana hasta el mediodía, también nos puedes seguir los fines de semana, sábados y domingos, repeticiones en Santiago Televisión y también en el multiverso por Zapping, Mundo Pacífico, YouTube, Spotify, a lo largo de todo Chile y también la galaxia completa. Empecemos con una pregunta como siempre para activar nuestro cerebro. ¿Qué es la suerte? ¿Es lo mismo que el azar? ¿Cuál es la diferencia entre suerte y azar? Por ejemplo, ganarse el quino o cuando justo encuentras el estacionamiento perfecto. ¿Realmente fue suerte? ¿O es solo azar? Son cosas distintas y solemos confundirlas. Partamos por el azar. El azar es matemáticamente puro. Al tirar una moneda, tienes más o menos 50% de probabilidades para cada lado. Pero la suerte es más compleja. La suerte es lo que nosotros le agregamos a ese resultado aleatorio. Por ejemplo, si se te pierde el celular, pero alguien te lo devuelve y tú dices, oh, qué suerte que lo encontró una persona honesta, ahí le agregaste significado personal. Andrei Kolmogorov, un matemático que revolucionó la teoría de probabilidades, demostró que el azar tiene reglas específicas, reglas predecibles. Pero la suerte no vive en las matemáticas. La suerte vive en nuestra interpretación. De hecho, la religión y la cultura moldean cómo perciben los eventos. En una cultura cristiana, el mismo ejemplo de antes del celular, ¿no? Que te devuelvan el celular podría ser una bendición. En una budista, parte del karma. O en una secular, pura casualidad. Pero el evento matemático es idéntico en los tres casos. Por eso, según la psicología, muchas veces las personas que se dicen afortunadas solamente están más atentas a lo positivo que surge del azar. Cuando algo aleatorio los beneficia, su cerebro inmediatamente busca patrones. Y nos decimos esa tontera de que debe ser por algo y otros cuentos. La estadística te dice que si juegas lotería 1000 veces, vas a perder 999. Pero la suerte podría ser una herramienta que tiene nuestro cerebro para lidiar con la incertidumbre. Porque vivir sabiendo que todo es aleatorio sería paralizante para muchas personas. Y lo duro es que la realidad suele ser aleatoria. Por eso algunos buscamos consuelo en la ciencia, otros en el tarot, la astrología o la religión. Todas formas válidas, ¿no?, de convivir con la incertidumbre. Al final, la verdad es que nada puede controlar ni dictar lo que va a pasar. Solo podemos controlar nuestra respuesta ante el azar. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Interactuemos, ¿te parece? Para eso están las redes sociales. Yo acá tengo mi vasito de agua. Oigan, chiquillos, en la radio, recuerden también seguirnos streaming, www.santiagotelevisión.cl y tantos otros lados para que vean también esta carita que hace este programa todos los días. Tenemos un código QR, de hecho, que puedes escanear con tu celular y que te va a mandar a nuestras redes sociales para revisar preguntas curiosas respondidas por las personas más apropiadas. Como por ejemplo, esta última que tuvimos ayer. Vamos a verla. ¿Qué es ser cuico? Responde la experta. A partir de lo que se ha trabajado en sociología de forma bastante seria y rigurosa, esta categoría aparece con fuerza más en los años 80. La distinción de los grupos más privilegiados empieza a ser una distinción como muy marcada por el consumo. Ahora se habla de zorrones, ¿no es cierto? Porque el zorrón como que le agregó al cuico una categoría como de mayor debilidad moral. Lo interesante de esta categoría es que tanto sirve como para, yo creo que sobre todo para que de los grupos que no habitan esa categoría puedan decir quiénes son y quiénes no son y en qué cosas se distinguen. Las sociedades tratamos de buscar una categoría de un otro que aunque tenga muchos recursos, tiene pocos que hablen de su autenticidad, de sus formas genuinas de habitar, consumir, de ser. Entonces yo creo que cuico todavía sigue siendo un poco una categoría en donde estos grupos medios logran también diferenciarse. Parte entonces de las reflexiones que tenemos acá en nuestro programa. Como te decía, si escaneas el QR y te vas a las redes sociales, Santiago TV, Radio USACH, Diario USACH y USACH Oficial, hay tantas más como por ejemplo, ¿es necesaria la guerra? ¿Arrendar el útero debería ser legal? ¿La marihuana mata neuronas? Bueno,
Esas y otras respondidas por los y las que saben. Vamos a leer los comentarios que dejaron ustedes en este último reel de qué es ser cuico. Aparecen ahora en pantalla. Dice una persona ahí: cuico, aparte de tener una connotación social, de clasificar a la clase alta de manera despectiva, es algo que la ilustrada academia nunca entenderá. Es simple, cuico es culi conch. ¿Qué piensan ustedes de eso? Es divertido porque la verdad es que hay poca evidencia de que ese sea el origen, aparte de una entrevista que dio Dioscoro Rojas en algún momento, donde decía que, claro, tenía un origen carcelario y que justamente ese era el origen, pero la verdad es que la alternativa más aceptada es que cuico viene del quechua y significa lombriz o gusano, y era la manera en la que muchas personas le decían a sus patrones en el campo, en los trabajos más rurales, agrarios, etcétera, ¿no? Es bonita, es romántica esta idea, ¿no?, del culi conch, pero la verdad es que aparte de lo que dijo Dioscoro Rojas en algún momento, la evidencia lingüística no es tan sólida por parte de esa teoría. Y más nos podríamos decantar entonces por el significado del quechua, que es gusano o lombriz. Veamos el otro comentario también. Dice: lo que me parece más entretenido del tema es la etimología, viendo su origen en la conjugación de dos grábatos. Mira qué fascinante cómo está instalado en la cabeza de todos nosotros y nosotras esta idea que, insisto, no tiene tanta base lingüística como la otra que te digo yo, que es del quechua. Que igual me parece a mí genial, porque sigue siendo despectivo, ¿no? Lombriz, gusano, etc. Y además, lo que decía la persona en el otro comentario, esto de que nunca la academia lo va a entender porque es una manera despectiva, ¿no?, de clasificar a la clase alta. Bueno, escucha de nuevo lo que dice nuestra entrevistada, porque la verdad es que lo dice lo mismo que tú dices, pero como con palabras más bonitas. Ella dice que es una manera que no solamente tienen en la clase alta de referirse a ellos mismos, de hecho muy pocos se refieren así, sino que los sectores medios y los sectores bajos ocupan esta palabra para diferenciarse de manera despectiva y decir: yo no pertenezco a ese estrato social o a ese tipo de personas, ¿no? Tienen algo de razón, como siempre nos comentan ahí en las redes sociales. Nosotros seguimos con más. All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre el ejército. Y el ejército, los militares, también cruzado por el rol que tienen las mujeres. ¿Cómo es para las mujeres ser parte del ejército? ¿Cómo es para las mujeres en general también asumir posiciones de poder, liderazgos, jefaturas? Pareciera que no basta solamente con el cargo que le ponen a cada una de estas personas. Vamos a comentarlo con Estefanía Salazar, ella es investigadora en estudios culturales de la Universidad Nacional de Colombia. Te mandamos un aplauso hasta Colombia. Estefanía, ¿cómo te va? Gracias por estar acá en el programa. Hola, muy buenos días a todos en el estudio. Buenos días, Iván, y buenos días a toda la audiencia. Oye, Estefanía, cuéntanos primero, hagamos como un contexto, porque entiendo que muchas de tus investigaciones tienen que ver justamente en el tema del ejército, más allá de que me gustaría también extrapolarlo eventualmente a los cargos de jefatura en general, porque yo creo que es una lectura que uno podría hacer a partir de esto que pasa en el ejército. Pero partamos por el ejército. Es un ambiente muy masculinizado, ¿no? ¿Cómo impacta esto a las mujeres que quieren entrar a la fila en general? Bueno, pues comenzando porque muchas de ellas se adentran dentro del ejército, ya sea por vocación, porque desde pequeñas quieren pertenecer a las filas del ejército, ya sea porque lo ven en televisión o porque alguno de sus familiares son militares, o porque lo ven como una opción profesional y de estabilidad laboral. Entonces ellas se adentran dentro del ejército buscando como esta estabilidad o esta legitimación laboral, y se encuentran dentro de unas barreras. Como bien lo dices, Iván, hay unas barreras de la masculinidad, no solamente porque la gran mayoría de sus miembros son hombres, sino porque están dentro de un sistema patriarcal, dentro de un sistema que las cuestiona constantemente por su presencia y por el hecho de ser mujeres, porque se entiende que estas instituciones militares están en función de la guerra, y la guerra es cuestión de hombres. Ergo, la profesión militar es una profesión masculina donde las mujeres no deberían estar, dicho por los mismos miembros de estas instituciones. Esto ha significado, entiendo yo entonces, que muchos liderazgos femeninos en el ejército sean como mirados en menos, ¿no? En comparación a un liderazgo de la misma escala, pero ejercido por un varón. Claro que sí. Este liderazgo es cuestionado, es muchas veces deslegitimado,
por el hecho de que el liderazgo lo asumen las mujeres. Entonces muchas veces se les hace menos caso por parte de sus subalternos, y por parte de sus superiores son más miradas y vigiladas con lupa, con pinzas, porque como son mujeres, entonces se les vigila constantemente de que hagan bien su trabajo, de que hagan bien su labor. Entonces están en un entorno donde digamos que su profesión no puede ser desarrollada plenamente por esta misma vigilancia y control que tienen constantemente. ¿Cómo nos enteramos de esto, Estefanía? Cuéntanos un poco también sobre, más allá de la metodología y el detalle académico, supongo que hay mucha recopilación de historias también de mujeres que han pasado por esto. Si nos pudieras dar algunos ejemplos, por ejemplo, de cómo de repente la autoridad masculina es más válida para la gente en el ejército, quiero hacer ese disclaimer, versus la de algunas mujeres. ¿En qué cosas se ve reflejado esto como concretamente? Claro, lo que te decía anteriormente, digamos que en el ejército es primordial, digamos que esta jerarquía de mando y subalternidad, ¿no? De obediencia y de obediencia. Y digamos que cuando esta obediencia pertenece, o este rango superior pertenece a una mujer, muchas veces se pone en duda su autoridad, su capacidad, incluso su legitimidad. Aunque tengan la misma formación, muchas deben probarse más que sus pares o que sus colegas hombres. ¿Y no hay sanciones por eso? Porque uno diría los militares tienen una escala súper dura. No es lo mismo que tener una jefa en el sector privado, ¿no? Donde una persona de repente puede desoír algo que le instruyen, pero en el caso de los militares, si uno desoye a su jefe, hay consecuencias duras. Uno diría incluso que podría ser este esquema o este rigor jerárquico una protección o una especie de prevención para que aquellos que no quieren oír o no quieren atender las instrucciones de su jefa superior en el ejército estén obligados a hacerlo. Pero aún así no pasa. O sea, rompen incluso con la jerarquía tan estricta del ejército. Totalmente, muchas veces pesa más la jerarquía de género que la misma jerarquía militar. Es decir, muchas veces se desobedece a la autoridad femenina y no se pone en tela de juicio a quienes desobedecen, sino a la misma autoridad femenina, como si a usted la están desobedeciendo es porque usted está haciendo algo malo, porque no está siguiendo los parámetros estrictamente dispuestos. Entonces ahí quien es señalada es esta autoridad y no quienes desobedecen la autoridad. Ahora uno dice las raíces de esto, y ya lo mencionaba, yo creo que son súper obvias y muchos los conocemos, tiene que ver con el patriarcado, lo que está instalado, etcétera. Pero ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo lo podemos ir mitigando? Insisto, porque las razones son estructurales, son sistémicas, pero hay pequeños cambios que se pueden hacer al interior del ejército para que esto no ocurra. Claro, digamos que dentro de mis investigaciones, en definitiva, no basta con incluir mujeres en estas instituciones o en instituciones tradicionales. Lo que hay que transformar es las reglas del juego, es decir, escuchar sus experiencias, garantizar rutas de protección y cuestionar los mandatos masculinos que aún dominan. Y sobre todo, pues abrir estos espacios para que las voces de las mujeres se escuchen sin miedo y sin censura. Y no solamente las voces de las mujeres, sino todos quienes pertenecen a estas instituciones que se caracterizan por el heroísmo, por ser instituciones fuertes, por ser instituciones intachables, pero donde sus miembros también viven una serie de emocionalidades que precisamente son calladas o son mitigadas, ¿no? Precisamente para guardar esta fachada de heroísmo y de perfección, de que son personas que no sufren, que no lloran, sino son personas fuertes, personas que siempre están ahí al frente, personas que no muestran debilidad, sino por el contrario muestran constantemente una fortaleza. ¿Sería deseable instalar por ejemplo, el tema de la debilidad en una institución como el ejército? Porque muchos dicen el ejército es como la epítome de la fortaleza, la resistencia, la guerra. De repente reconfigurar y a no asociarlo necesariamente a la masculinidad estos valores. Y yo creo que la respuesta es obviamente sí. Pero ¿cómo se hace también, no? Porque no basta con ir y decirle a todos los militares, hombres y mujeres, chiquillos, concienticémonos respecto de... Pocas veces eso genera un cambio inmediato, ¿no? Es difícil la tarea.
Claro, y eso se basa en la formación, en no ver al militar como una persona infalible, ¿no? Y como una persona intachable, sino también verla como una persona que si bien está dentro de una institución que guarda la soberanía o la protección de determinado país, también son miembros, también son personas como nosotros, personas sintientes, personas que viven constantemente, que sufren, que lloran, que pierden a varios de sus compañeros, que tienen frustraciones, pero también que tienen logros, que se alegran. Entonces, creo que el cambio está como en la formación, primero de estas instituciones militares y también mostrarle, digamos, que a las personas del común que también son personas sintientes, que también como tú o como yo o quienes nos están viendo en la audiencia, que somos personas que sufrimos, que lloramos, que sentimos y que también tenemos cosas por comunicar, porque muchas veces los miembros de esta institución callan precisamente para no mostrar esta debilidad. Y la debilidad no es mala, la debilidad es algo que nos hace personas y que nos hace mejorar y es algo que podemos problematizar y que podemos entender. ¿Y esto afecta también cómo son percibidas las mismas mujeres en su jefatura? Es decir, ¿ejercen el liderazgo de una manera distinta a los hombres, ya que se ven enfrentadas a esta constante deslegitimación de su autoridad solamente por temas de género? Pues te cuento que muchas veces ellas sucumben ante estas expectativas de género y reafirman su autoridad como mujeres al ejercer también cierto tipo de autoridad, cierto tipo de violencia y cierto tipo de disciplina para que las reconozcan como tales, para que las reconozcan como autoridad. Sin embargo, hay quienes resisten en la forma en que tratan a sus subalternos, ¿no? No tratarlos con autoridad, ni con violencia, ni con mando, sino tratarlos con empatía, ¿no? Porque muchas veces, pues, los soldados vienen de territorios rurales, de ciudades y barrios marginalizados, entonces digamos que ellas se ponen muchas veces en los zapatos o en el rol de los demás y tienen como esa empatía para entenderlos. Entonces eso también, ese cambio de chip de una autoridad tradicional masculina fuerte, que simplemente les está dando órdenes a alguien que los entiende, que los escucha, esa es una de las formas de resistencia que ellas tienen dentro de estas instituciones militares. Oye, Estefanía, te habrás dado cuenta, tenemos acá temas de conversación y preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos, como por ejemplo... ¡La ruleta! Y está acá sobre mi escritorio de Late Show, esta ruleta, porque como dicen los profesores, qué manera mejor de aprender que jugando. A través del juego muchas veces se refuerzan muchos conocimientos. Entonces cada uno de estos colores, Estefanía, se corresponde con una pregunta que haría un niño o una niña sobre el tema del liderazgo femenino. Ojalá también poder extrapolarlo más allá solamente del ejército. Yo creo que desde los estudios culturales también podemos analizar cómo las mujeres en posiciones de poder en general se ven enfrentadas a cuestiones muy similares a lo que pasa en el ejército. Entonces yo voy a girar esta ruleta y una vez que diga la pregunta a la cámara, ojalá tú puedas ahí responder lo mejor que puedas. ¿Te parece? Perfecto. Giramos la ruleta entonces a la cuenta de 1, 2 y 3. Estamos conversando con Estefanía Salazar, investigadora en estudios culturales de la Universidad Nacional de Colombia, sobre el liderazgo femenino, mujeres en el ejército y cómo el patriarcado termina, yo sé que a muchos dicen, ay, basta esta palabra, pero es real y termina afectando la vida de muchas y de muchos. Acá se detuvo entonces la ruleta en el color azul. Veamos qué pregunta se corresponde con el color azul para Estefanía Salazar. ¿Las jefas mujeres son más duras? Responde la experta. Muchas veces sí, como te decía antes, ellas para afirmar su autoridad muchas veces muestran más dureza, más disciplinamiento, ejercen violencia y muchas veces un disciplinamiento con castigos físicos como forma de encauzar esta disciplina. Y muchas veces son mucho más duras para mostrar esta autoridad, para mostrar que el valor de estas mujeres, tanto en instituciones militares como en otro tipo de organizaciones, también es válida y que su palabra también tiene poder y que sus acciones también tienen efectos.
Qué llamativo, porque es como una bola de nieve, encuentro yo, o un ciclo no virtuoso, porque la mujer, al ver que su posición no está siendo legitimada por sus pares, pone entonces más potencia sobre sus instrucciones, sobre su liderazgo, y eso a su vez hace que los hombres digan, oye, las mujeres son más pesadas que los hombres, ¿no? Y bueno, se alimenta y se sigue reforzando este problema. Sí, por eso te decía que la solución no está en la inclusión, porque muchas veces pues la inclusión lo que hace es que ellas se adapten a este mismo sistema. Estefanía Salazar, investigadora en estudios culturales de la Universidad Nacional de Colombia. Oye, muchas gracias por estar aquí en el programa, te mandamos un aplauso a la distancia, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes, feliz día, que estén muy bien y gracias a toda la audiencia. Un abrazo grande, nosotros seguimos completamente en vivo con más All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Viajemos a una época en la que no había ni la mitad de las razas de perros que conocemos hoy día. No habían jaulas para hámster. ¿Cómo eran las mascotas en la antigüedad? Bueno, los primeros animales domesticados. Qué lindo perrito el que suena. De hecho, acabo de ver un perrito, ustedes chiquillos que nos están viendo por el canal o escuchando por la radio, arriba en el segundo piso, en la radio USACH, acabo de ver un perrito y increíble como uno no puede evitar hablarle como guagua a estos animales, ¿no? Inmediatamente, ¡miu, mi cochito! Ya, en el principio entonces, los primeros animales domesticados como perritos bonitos, hace más de 15.000 años, surgieron principalmente como aliados para la caza y protección, antes de considerarse derechamente mascotas de compañía. Estoy viendo un lindo gatito, diría Piolín en estos momentos, en la pantalla de Santiago Televisión. ¿Y ahí que estamos viendo, chiquillos? ¿Un capibara o un...? Sí, creo que un capibara. Bueno, un cuy, ya, perfecto. Sí, en otros lados se los comen a los cuy. En el antiguo Egipto, los gatos eran venerados, protegidos por ley, de hecho asociados a la diosa Bastet. Civilizaciones como la romana y griega mantenían aves, perros y pequeños primates también como símbolo de estatus, y algunas culturas indígenas asiáticas domesticaban aves y peces por razones espirituales o derechamente decorativas. No era una compañía emocional, como lo es hoy día para muchas personas, ¿no? En la Edad Media cambió un poquito el paradigma. Los perros se criaban para tareas específicas todavía, como pastoreo, caza y guardia. Los gatos, por su parte, fueron perseguidos en Europa por supersticiones principalmente, pero en Oriente se mantuvieron como animales apreciados. En las cortes reales y aristocráticas, de hecho, pequeños perros y aves exóticas se mantenían como símbolos de prestigio, y aparecieron ya ciertos manuales, registros de cría selectiva en algunos países, especialmente para la cetrería. ¿Sabes tú lo que es la cetrería? No tiene nada que ver con la sastrería. La cetrería son estos que de repente salen, de hecho, en la tele, entrenadores de aves, que se ponen como unos refuerzos en el brazo para entrenarlas. Ya, pues cetrería son las aves de presa, entrenadas por seres humanos. En la actualidad, las mascotas cumplen un rol principalmente afectivo, muy distinto a lo que era en un principio, que tenía que ver con estatus o ayudarte con cuestiones prácticas, tareas, qué sé yo. Entonces, llegan a ser terapéuticas en la actualidad las mascotas, con un reconocimiento también de beneficios para la salud mental, que lo hemos hablado acá en este programa. La evidencia científica muestra cómo las mascotas nos ayudan a un mejor vivir transversalmente. Te gusten o no te gusten, hay oxitocina que se libera entre los mamíferos cuando estamos acompañados unos con los otros. Gran diversidad de animales de compañía, ya no solamente son perros, gatos, bueno, monos, ya no son mascotas admitidas como lo eran quizás en la antigüedad. Ahora tenemos aves, peces, reptiles, roedores o incluso algunas especies exóticas reguladas. Se implantan en ellos tecnologías como microchips, collares GPS, dispensadores automáticos también que mejoran su cuidado, mejoran su seguimiento, y cada vez hay toda una industria. ¡Cachín! Podría sonar ahí en la máquina registradora, porque qué manera de ganar plata también esta industria de los animales, con productos, servicios veterinarios avanzados, adopción responsable como tendencia global. Mi perrita Ipa, le mando un saludo, ella es adoptada. Si no lo hubiera adoptado, quizás la estarían maltratando en la calle. No quiero ni pensar en ese destino trágico que muchos animales que no son adoptados
terminan enfrentándolo, lamentablemente. Por eso adopta. Oye, además, económicamente rentable para ti y hace feliz a un animal que no tiene un techo. Qué más bondadoso, qué más noble, qué más hermoso. Así es como cambiaron entonces las mascotas de ser simplemente prácticas para ayudarte con tareas o incluso de ser venerados como los gatos en el antiguo Egipto, ahora ser una compañía afectiva y terapéutica con tecnología, incluso microchips, muchas veces insertos para que no corran ningún tipo de peligro. La máquina del tiempo como siempre. Nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más completamente en vivo. Les voy a contar la historia de Melissa Muñoz, una joven penquista que está detrás de Autistap, con 2P al final. Entró a la lista Forbes 30 Under 30 de Chile, porque nos encanta que los gringos nos reconozcan, seguimos siendo muy colonizados, así que el logro de aparecer en Forbes parece que es más grande que aparecer en la tercera. Melissa Muñoz, ¿qué es lo que hizo entonces? Ingeniera, oriunda de Concepción, región del Biobío, fue incluida por la revista Forbes en su lista 30 Under 30 Chile. ¿Qué significa esto? 30 personas influyentes bajo los 30 años, en este caso, de nuestro país, que reconoce a jóvenes menores de esta edad, justamente los 30 años, que están transformando el mundo con ideas innovadoras, emprendimientos audaces e iniciativas de alto impacto social, según destacaron. La programadora fue distinguida en la categoría Impacto Social, gracias a Autistap, justamente, que es igual que autista, pero con 2P al final, aplicación, ¿no? Una aplicación móvil gratuita que desarrolló para apoyar a personas autistas, especialmente a adultos, que lo hemos comentado acá algunas veces, ¿no? Afortunadamente ha habido un mayor diagnóstico en niños, niñas y adolescentes, pero lamentablemente muchos adultos y probablemente una tasa similar a niños, niñas y adolescentes. En realidad, ¿por qué habría más o por qué habría menos? Pero el tema es que como uno, y lo voy a decir acá en palabras horribles, alguien se puede hasta enojar, pero como hace poco se puso de moda la neuroafirmación, la neurodivergencia, conocer todos estos conceptos como neurodiversidad, bueno, los que están cosechando los beneficios de diagnósticos tempranos suelen ser niños, niñas y adolescentes, y aquellos que pasaron por esa etapa en los 90, en los 80 y hoy día tienen, qué sé yo, 30, 40, 50, hasta 60 años, si oye, el autismo no desaparece con la edad, se están viendo perjudicados porque el diagnóstico tardío o derechamente el no diagnóstico muchas veces implica que estas personas tengan que tener estrategias como el masking, ¿no? Que es fingir, actuar como que no soy autista, entre otras cosas, que terminan desgastando, agotando, generando estrés, ansiedad o incluso depresión. Por eso esta aplicación está dirigida especialmente a adultos para que enfrenten estas barreras que suelen existir por la falta de profesionales especializados en esta población. De hecho, si tú buscas en Google como profesionales en autismo, en general todos, o el 90%, se especializan en niños, niñas y adolescentes, y hay muy pocos especializados en mayores de 21, por decirte algo. Autistap, ¿qué es lo que hace? Ofrece herramientas de autorregulación emocional, pictogramas, información legal, recursos que facilitan la comunicación, inclusión también de personas dentro del espectro autista, mucho más útil que usar ChatGPT, que de repente es genérico, ¿no? Te puede ayudar con muchas cosas, y ChatGPT acá lo amamos, ¿no? Incluso lo usamos a diario, pero esta es una herramienta especializada, hecha por profesionales. Su aplicación, de hecho, fue también reconocida por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, en el 2024. Y Melissa se va a presentar el día de hoy, por si quieres revisarlo, un evento que hemos recomendado acá también, en el evento Congreso Jóvenes Futuro, con la charla Cómo una idea puede cambiarlo todo. Y qué bonito, suena romántico, algunos dirán cliché, barato. Mentira. De verdad que algo como esto le puede cambiar la vida a muchas personas, porque piensa, recibir un diagnóstico a los 30, 35 va a hacer que todos los, no sé, 70 años que te queden por delante, pucha, para muchos agarren más sentido o puedan entender eso que algo no encajaba, ¿no? Para muchas personas. Autistap, entonces, la aplicación completamente gratuita creada por Melissa Muñoz. Si quieren revisar su charla, hoy día en el evento Congreso Jóvenes Futuros. Seguimos con más. All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre la triste realidad de la risa, lo tragicómico, como algo que suele ser la epítome de la alegría, como es una carcajada, que de hecho pocos animales lo tienen. Primates se ha visto, bonobos, entre otros, pero
perro, aunque tú de repente veas una sonrisa en tu perro, está en tu cabeza. Lo vamos a hablar con Mario Sobarzo, nuestro columnista, filósofo, crack y académico de la USACH. ¿Cómo estás, Mario? Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Iván. Muy contento de estar siempre aquí en la televisión USACH, más ahora que van a cumplir 10 años, así que hermoso es el poder tener un proyecto así en nuestra universidad. Oye, estamos viendo al tiro una escena de El Gran Lebowski, que me parece espectacular, esta película de 1998, para marcar un poco la conversación. Después tú nos explicas de qué se trata, pero yo creo que el momento ahí habla por sí solo. Veámosla y seguimos con esta conversación con nuestro columnista Mario Sobarzo. Donnie era un buen jugador de bolos y un buen hombre, pasando por Pismo. En la colina 364, estos jóvenes entregaron sus vidas, al igual que Donnie. Descansa, dulce príncipe. Joder, Nota, lo siento. El puto viento. Maldita sea, Walter. Lo siento. Acabas convirtiendo todo en una parodia, tío. Lo siento, ha sido un accidente. Eres un cabrón, Walter. Que Donnie era un buen jugador de bolos y un buen hombre. Nos muestra entonces cómo estos protagonistas están despidiendo a un amigo muy querido, van a tirar para la gente de la radio, de hecho, que no está viendo esto, tiran la escena al mar, o sea, la ceniza al mar, y se terminan yendo para cualquier otra parte. ¿Cómo lo analizamos desde la filosofía? Bueno, es una gran película, ¿no? Incluso tiene su fiesta en Estados Unidos, tiene un grupo de culto, así que es una de las grandes películas de los hermanos Coen con una trayectoria gigantesca, ¿no? Fargo, No hay lugar para los débiles, son directores de una trayectoria muy relevante, embarcados dentro de un cine cómico, mayoría de sus películas, salvo quizás Sin lugar para los débiles, pero como se llama, las películas de ellos tienen esta característica. Y esta en particular es una película que tú te das cuenta que es una crítica social sin darse cuenta, sin ser evidente, ¿no? Una crítica social que pasa por debajo, que hace una especie de mirada muy, muy nimia. Y eso es muy interesante en la película. La verdad es que es una película que yo por lo menos me reí desde que empieza hasta que termina, con un tipo que se pasa el 70% de la película, primero fumado, ¿no? Y segundo lugar, además, en pijama. Fumado en pito. En pito, claro, sí. Esa era su característica, ¿no? Ser cesante, jugar bolos y ser volado. Esas son las tres cosas de él. Es una película de verdad que yo la recomiendo mucho. Oye, acá uno podría decir que la risa, o por qué nos pasa esto, que la risa como que le quita lo ceremonial a los momentos serios, o es inherente también la risa a los momentos trágicos. ¿Cómo lo desarrollamos? Eso es muy interesante porque quien desarrolló fuertemente eso fue Freud, cuando es que analiza el tema en uno de sus famosos libros que se llama la risa como una expresión justamente de lo inconsciente. No me acuerdo exactamente el título en este momento, pero en el fondo lo que señala Freud es que la risa es una forma de liberación de energías pulsionales que nosotros no somos capaces de evidenciar por vías racionales y que se evidencian, se hacen patentes cuando es que uno, por ejemplo, dice algo que es incómodo, dice algo que sale de lo que es la normalidad y lo que a la gente le ocurre es que se larga a reír. Y es muy interesante porque fíjate que Chaplin incluso en algún momento cuando él analiza el tema de la risa señala que nos reímos de aquellas cuestiones que son complejísimas, que son terribles y que no sería lo mismo, por ejemplo, si esto le sucede a alguien pobre que si le sucede a alguien rico. Cuando le sucede a alguien pobre nos causa conmiseración, nos causa pena, pero cuando le sucede a alguien rico nos sentimos profundamente como... nos causa de hecho, muchas veces el exceso de tragedia puede ser cómico. Exactamente, de hecho vamos a ver después justamente algunas experiencias de esto mismo en otras películas, pero hay una cuestión que también es muy interesante, que es una anécdota que le ocurrió la única vez en que se conocen Theodor Adorno, el filósofo, ¿ya? Con Charles Chaplin. El estudio cultural, ¿no? Claro, estudios culturales, todo el tema de la teoría crítica, y Adorno, que era un tipo muy serio, con muy poca capacidad, muy poco sentido del humor, va donde un tipo que está haciendo un acto de comedia, de alguien que venía de la Segunda Guerra Mundial, y que tenía un brazo falso, y Adorno le da la mano y este tipo se saca el brazo, se lo deja en la mano a Adorno y Adorno reacciona muy airadamente. ¿Y qué es lo que hace Chaplin, que está ahí al lado de Adorno? Toma el brazo y se pone a hacer una de sus típicas parodias, ¿no? Unos típicos movimientos donde es que hace reír y Adorno termina riéndose. Y Adorno saca en conclusión que el horror y la risa se encuentran a una distancia muy cercana.
que hay un vínculo profundo entre ambos conceptos. Por eso también esta idea de la triste realidad de la risa, ¿no? La risa como un mecanismo para utilizar, para expresar, para manifestar aquellas cuestiones que normalmente no podríamos hacer de otra forma, que no podríamos expresarlas de otra forma. De hecho, por eso también los libros que tenemos ahí, ya los vamos a hablar. ¿Por qué polos opuestos estarán tan conectados? Porque me recuerda de repente, y no quiero profundizar en un campo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero en la misma filosofía, en el campo de la estética, se habla de repente del deseo y del asco, como dos cuestiones que pueden estar como un fluido, ponte tú, puede ser muy deseable y otras veces muy asqueroso. Más allá de profundizar en eso, llevarlo a lo de la risa y lo trágico, ¿por qué se dará esta conexión? Bueno, eso ahí tiene una larga trayectoria. Fue muy cortito, pero Immanuel Kant justamente conecta lo que es lo sublime y lo pone en la contradicción de lo sublime, que es lo máximo en el ámbito artístico, el momento en el que tú tienes una obra artística que la Gioconda, no sé. Sí. Lo contrario es el asco. El asco es esa reacción visceral, profunda, que es exactamente antagónica con respecto a lo que es lo sublime. Y nosotros tendríamos a pensar, ¿no?, que lo sublime, lo contrario, es lo feo. Y no, porque lo feo todavía puede ser utilizado como una cuestión que tenga sus características, que tenga sus reflexiones, su referencia respecto de una obra artística. De hecho, el feísmo es parte también de la estética contemporánea. Pero en el caso del asco es una reacción tan visceral, tan profundamente chocante, que en el fondo nos retrotraemos, la subjetividad huye de ello. Si queremos mirarle una segunda línea, hay otra perspectiva respecto al asco que tiene que ver con la lectura que hace Georges Bataille, un actor contemporáneo del siglo XX, que señala que el asco tiene que ver con la experiencia de la muerte, ¿no? El asco nos vincula directamente con aquello que nos recuerda a la muerte. Por eso es que nos dan asco aquellas cosas gelatinosas, aquellas cosas que están en proceso de descomposición. Eso es lo que nos produce asco, justamente dice Bataille, porque en el fondo nos recuerda nuestra propia mortalidad. Oye, Mario, veamos otra escena de película. Ahora vamos a ver a los feos, sucios y malos. Esto está en italiano, así que los que no saben italiano, bueno, Mario a la vuelta les va a explicar de qué se trata esto y cómo lo analizamos desde la filosofía. Feos, sucios y malos de 1976, como dirían en la tele, corre video. Dal vice? Dal commissario. 8 marzo, ore a scopo di libidine. 20 aprile, ubriachezza e lesioni gravi alla consorte. Tu dici mi dà fino a 10 anni? Beh, sarebbe. Quando accoltellasti tua moglie, detenzione di arma da fuoco e tentato omicidio nella persona del figlio. Figlio che assai sparisce. Signor commissario, visto che sto qua, la posso fare una denuncia? No! Mi ho svegliato, ho andato nel CES, dove che aveva nascosti i soldi e... ¿Qué es lo que pasa acá en Feos, Sucios y Malos, Mario? Mira, esta es una película que yo la recomiendo, pero a ojos 1000%. cerrados, 1000%, de un gran director como es Ettore Scola, que pertenece a la corriente de la comedia italiana, ¿no?, que se hace famosa en la década posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y esta película en particular es una reunión de todos los sujetos, de todas las personas, de todos los individuos que tú te puedes considerar que están en esas categorías. Feo, sucio y malo, ¿no? Tipos que, por ejemplo, se hacen pasar porque están, en una casa donde es que están una serie de personajes que son la familia de este sujeto que está aquí en la comisaría y que cada uno de ellos es peor que el otro, ¿no? Se meten con las familias de las señoras de los otros, le roban a los que están durmiendo. O sea, lo que se te ocurra es una cuestión que podría ocurrir. No quiero contar la película, pero muy rápidamente a este personaje en algún momento lo intentan envenenar su propia familia, ¿no? Habla de Figlio, como el hijo, ¿no? Claro, mis hijos me quiso envenenar y por supuesto la policía, tú ves el legajo que tienen ahí, dice, oye, pero tu familia los tenemos presos por asalto, los tenemos presos por robo, los tenemos presos. Se dedican todo el día a hacer actos delictuales para poder sobrevivir y para poder tener la casa. Bueno, no quiero contar la película, como te digo, porque es una cuestión donde es que uno termina diciendo, oye, pero esto ya, ¿qué es lo que es, no? Bueno, ¿qué es lo interesante de la comedia italiana? Justamente que tiene en común con esto, con el cine
neorrealista norteamericano, que ocurre en una época en la cual es muy difícil hacer crítica social, producto de que la Segunda Guerra Mundial ha dejado a la gente muy sensible, y lo mismo que el cine negro, que ocurre en la época del macartismo y que donde hay una gran persecución contra la posibilidad de criticar socialmente. Porque los límites del humor son mucho más muros. ¿Qué es lo que hace? El humor permite hacer esta crítica, ¿no? Él permite cuestionar estas imágenes sociales que tenemos con respecto al mundo popular, porque lo interesante de esto es que es mundo popular que está asociado nuevamente a la idea de ser feos, sucios y malos, que hacen todo lo que uno consideraría terrible, pero que en el fondo es una caricatura, no es algo real. Y las actuaciones además son extraordinarias. Como te digo, cuando uno ve a los ladrones que andan en moto, porque ahí vemos justamente cómo roban en motos en Roma, cómo algunos otros piden plata sin ser realmente minusválidos, todas estas cosas que uno tiende a, insisto, caricaturizar, pero que termina siendo cada vez un pandemonio peor. Ahora, uno ve aquí, porque a mí me encanta la teoría del chiste, ¿no? Y se habla siempre que para que un chiste ocurra, bueno, Freud lo decía, tiene que ocurrir también en la cabeza, la elipsis, pero también tiene que haber un quiebre, tiene que haber una sorpresa, pero la risa creo que, y con esta película también me hace pensar, puede ser un mecanismo de defensa, ¿no? ¿Nos reímos algo solamente porque es gracioso o porque no sabemos cómo reaccionar? No, claro, bueno, en Freud, justamente la idea del chiste y su relación con el inconsciente es una cuestión que es muy antigua, de hecho, por eso también, como una te forma decía, de negar el dolor incluso. Los libros, no estos que están en particular, porque el humor pasa a ser, de hecho la palabra anécdota, que vamos a en algún momento hacer una referencia a ella, tiene que ver con esa idea de que lo que nosotros queremos utilizar, algún acontecimiento que queremos contar, que consideramos que es relevante, visibilizarlo porque hay algo interesante ahí, pero que va asociado a la idea de entretener. No es una idea que nos deja acongojados, bajoneados, ni mucho menos. Y es muy marcada esta relación entre comedia y tragedia en el mundo antiguo, y cómo la comedia representa justamente sujetos normales, a diferencia de la tragedia que siempre le acontece a héroes, a dioses, a sujetos extraordinarios. La comedia es una cuestión completamente banal, con sujetos muy comunes, etcétera. Y no es casual entonces que la propia historia de la filosofía haya creado un género que está dedicado justamente a dedicarse a burlarse de los comportamientos sociales, de aquellos comportamientos como tú dices, nos harían llorar normalmente, pero que al mirarlos en distancia, al mirarlos con estas características, uno no queda otra cosa más que reírse, no queda otra cosa más que asumir la burla. Eso se llama justamente la literatura servo-burlesca, ¿no? Una literatura seria, pero que tiene este elemento de burla respecto a los comportamientos sociales. Y uno de los discípulos de Aristóteles, Teofrasto, escribe un libro que se llama Los Caracteres, donde va mostrando elementos de estas características psicológicas que se expresan en diferentes sujetos, el guarro, el tipo que... un estereotipo, diría uno hoy. Hoy día lo llamaríamos estereotipo. En esa época lo que él quería llamar eran los caracteres, estas características de las personas que los hace comportarse de una forma, ¿cómo decirlo?, ¿no? Que nosotros consideramos despreciable en algún punto, pero que en otro punto también nos dan risa. Decimos, oye, pero ya, ¿cómo voy a ser tan fresco?, ¿no? Como cuando es que uno descubre el tipo que te vende los remedios falsos y que en realidad te das cuenta y dices, ya, pero bueno, yo también soy tonto por estar comprándolo. Claro. Es como que es una forma, como tú dices, de lidiar con el dolor. Lidiar con el dolor, de lidiar con la muerte, con el horror, con las cosas terribles. Y claro, cuando uno lo hace así, algo es aceptable. Ahora interesante, porque algo de lo que usted señala es que el wokismo hoy día, esta corriente filosófica, entre comillas, corriente, lo que ha hecho justamente es querer eliminar, erradicar el humor. Humores que antiguamente, el humor negro, el humor que tenía que ver con las minorías sexuales, con las minorías étnicas, como que hubiera un valor en la gravedad. Claro, como que lo grave es lo valioso, ¿no? Bueno, y ahí nos damos cuenta de que en realidad también hay que tomarse un poco con risa, ¿no? Estos elementos que aquí suceden. Oye, Mario, recorrimos el campus entero de la USACH buscando anécdotas tragicómicas de estudiantes, y acá tenemos una que vamos a revisar, después la analizamos desde la filosofía. Estábamos recién partiendo a pololear, por decirlo así. Fuimos al Santa Lucía, pensando que íbamos a estar tranquilos en una placita, chill de cojones. Llega una gitana con su hijo y como con 5 buenos repartidos alrededor de la plaza. Se acercó a mí diciéndome de que yo era muy bonita y que me pidió la hora. Después me preguntó así como si yo quería saber si él me amaba. Yo no sabía qué decirle porque estaba en shock y le dije qué bueno. Me empezó a leer la mano, me sacó la plata, los billetes de la billetera, después me los devolvió y después le robó 20 lucas a él y se fue. Y nos profesó que nos íbamos a casar y que nos íbamos a amar eternamente por la ofrenda a Dios. Perdí 20 lucas, pero gané amor.
Estábamos recién partiendo. Qué divertido como entonces un asalto derechamente se transforma en risa. ¿Cómo lo analizamos desde la filosofía? Bueno, es que eso es lo interesante de la palabra anécdota, ¿no? Anécdota significa algo que todavía no está editado porque no se cuenta por debajo, ¿no? En términos del griego original, an y écdotos. Y, de hecho, ese libro ahí, El dedo de Diógenes, de Pablo Yarzún, un gran filósofo chileno, mi profesor en la universidad, que tiene muchos libros, esto es un libro bastante juvenil, porque tiene más de 30 años, y que donde Pablo analiza justamente la relación entre historia, filosofía y anécdota. Y lo interesante de las anécdotas es que son cosas que uno cuenta porque tienen algo de entretención. De hecho, si no fueran entretenidas no las contaría. O sea, ellos están contando algo que le llamó la atención, pero que también nos dejan una enseñanza, ¿no? Y la enseñanza es, bueno, si tú te dejas ver la mano por parte de los gitanos, no esperes que te pueda ocurrir una cosa distinta a la que le sucedió a ellos. Todos hemos tenido anécdotas, ¿no? A mí me sacaban una vez un pelo, me dijeron que si no les daba plata me iban a hacer males, y la gente que cree, por supuesto, cree en ese tipo de cosas y se convence de que puede ser verdad. Entonces, lo interesante de esto es cómo te deja un aprendizaje la anécdota. Y es aquí donde es que aparece la conexión con el gran filósofo de la anécdota, que es un filósofo que se llama Diógenes de Sinope. Diógenes lo que hacía al hacer filosofía, y de hecho autores como Hegel consideraban que la corriente cínica no era una corriente filosófica por lo mismo, porque lo que hacía era actuar su filosofía, ¿no? Hacer la filosofía. Y hay grandes anécdotas de Diógenes con Alejandro Magno, por ejemplo, que son falsas. Porque esto también es interesante, la anécdota, que no importa si es real o es falsa. La anécdota tú la puedes contar aún si es que le agregas cosas y sigue teniendo su valor porque el contenido, el mensaje es lo relevante en la anécdota. Y la anécdota de Alejandro, por ejemplo, con Diógenes, donde se le acerca y se pone delante de él y le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré porque soy Alejandro Magno, y lo único que le pide este otro es córrete porque me estás tapando el sol, ¿no? Porque estás tapando el sol en la mañana. Entonces, ¿cómo eso nos permite a nosotros entender cómo reírnos del poder, cómo reírnos de la gravedad, cómo reírnos de aquellos que se toman demasiado en serio, cómo lograr justamente que la gente cambie su perspectiva con respecto a la mirada que tiene con respecto a ciertas cosas a partir de lo que puede ser una situación anecdótica, al sacarle a la anécdota este rendimiento filosófico teórico? Fíjate que no es casual, insisto. Grandes corrientes filosóficas consideraron que los filósofos cínicos en realidad eran más bien una cosa literaria, una cosa menor. Sin embargo, cuando nosotros hoy día vemos la revalorización que ha tenido la filosofía cínica, es justamente por esto. Y ojo, porque nosotros hemos invertido, en lugar que ocurrió con la anécdota, que llegó a ser esto entretenido, cuando en sentido original era sin editar, simplemente sin decir, sin que hubiera aparecido todavía, también la palabra cínico tuvo su propia anécdota, porque el cinismo, que tiene su concepto con la relación con el perro, vivir como perros en el sentido de no depender de nada, de vivir naturalmente, cómo llegó a convertirse justamente en un mentiroso en el mundo contemporáneo. Y lo mismo con Diógenes. Diógenes, que es alguien que una de sus grandes anécdotas es que en algún momento está tomando, tenía una escudilla, un vaso para poder tomar agua, y de pronto ve a un niño al lado de él tomando agua en la misma riachuelo, que la toma con la mano. Y Diógenes toma su escudilla y la tira lejos. Y dice, un niño me acaba de enseñar que todavía puedo tener menos de lo que tengo. ¿Cómo eso, que es algo propio de Diógenes, del deshacerse de cosas, terminó invertido en el mundo contemporáneo? Y el mal de Diógenes es aquel que acumula. Como lo anecdótico de la propia anécdota es que afectan al cinismo y que afectan a Diógenes, cómo terminaron siendo invertidas su filosofía y sus corrientes y mostrando lo contrario, ¿no? Porque el cinismo es bastante duro en lo que le dice a los ciudadanos atenienses. Es casi brutal cuando es que Diógenes, en esa imagen que aparece en ese otro libro, sale con una lámpara buscando al ser humano, al hombre, en el medio de una ciudad atiborrada de hombres al mediodía. O sea, ¿qué andáis buscando a esa hora con una lámpara si es que es obvio que está lleno de hombres? Oye, Mario, tenemos una última escena, una de mis películas favoritas, diría yo, Relatos Salvajes del 2014, película argentina, y acá podríamos decir, es claro, el exceso de tragedia o el exceso de horror, cómo puede transformarse de alguna manera desde la filosofía también. Veamos esa escena de esa película. Nos arruinaste la vida todo, pelotudo. Hágalo, Mauricio, por favor. Pido ayuda. Santiago, escúchame. ¿Le contaste a alguien lo que pasó? Fallecieron en la ambulancia que los trasladaba al hospital. Lo que te estoy proponiendo me avergüenza, y mucho. Si vos decís que te llevaste el auto anoche, yo te pongo al mejor abogado para que te reduzcan la condena
lo máximo posible y por ese enorme favor yo te ofrezco $500.000. Nos arruinaste la vida a todos, pelotudo. Mauricio, por favor. Realmente horrorosa la escena, ¿no? No es que dé terror, no es que dé miedo, pero me recuerda de repente al poder. Al poder, me recuerda a Martín Pradenas, me recuerda al hijo de Carlos Larraín, la impunidad, ¿no? Y que es tan horroroso que uno lo ve y hace como, igual te lleva la risa. O sea, esta película tiene esa, como tú decías, con Cristian Larraín, o sea, con el hijo de Larraín, Martín Larraín. Es brutal, ¿no? Porque es exactamente igual la escena a lo que ocurre con la familia Larraín pagándole 2 millones de pesos a la esposa de la que estaba separada y lo pudieron atropellar y dejarlo muerto en la calle, ¿no? Y no ocurrió nada, ¿no? Y todos sabemos de que el síndrome Larraín, como yo le digo, el síndrome Martincito, se terminó por convertir en parte de la política de nuestro país, donde es que el mundo político tiene una impunidad casi total. Pero también hay que recordar que otra de la escena con la que parte esta película, una de las pequeñas historias, es la de un piloto que hace caer un avión para matar a todos aquellos que le han hecho daño alguna vez en la vida. Y eso también lo vimos en una experiencia real, en un piloto alemán que hizo estrellar un avión, no porque la gente la odiara a los que iba arriba, porque no tenía ninguna relación con ello, sino porque él sufría de una depresión. Y cuando dieron Relatos Salvajes justamente en Inglaterra, hubo gente que tuvo que salir de la película porque les recordaba esta situación que había ocurrido y podían tener familiares o gente indirectamente que había muerto dentro. O sea, estamos hablando de un avión completo que fue destruido y que fue simplemente porque el piloto aprovechó que se quedó solo y lo utilizó. Entonces, ¿cómo esto también nos permite afrontar, como tú decías antes, cosas horrorosas, cosas terribles, cosas que como sociedad no nos queremos hacer cargo y mediante la risa podemos por lo menos procesarlas, podemos sencillamente acercarnos a ello? Por supuesto, cada una de las historias es mejor que otra, ¿no? La historia del matrimonio final, que es un matrimonio judío, además, con todas estas características propias de los matrimonios judíos, con los bailes en ronda, etcétera, o la escena de dos tipos que pelean en la carretera y que terminan, bueno, no vamos a contar lo que ocurre, pero que es brutal, porque he visto tantas escenas de noticiero que nos muestran escenas semejantes, ¿no? Dos tipos, uno que le pega un poco al auto, el otro se baja, le pega al otro, el otro agarra un fierro, le rompe los vidrios, el otro entonces no tiene un fierro, tiene una pistola y lo más. Una cuestión donde es que tú dices, ¿cómo llegamos, cómo pasamos, ¿no?, de esta situación a una locura como terminar matándose por el hecho de que dañaste un vehículo? Y eso creo que tiene que ver gran parte con este estrés contemporáneo, con este exceso de exigencias que tenemos que nos han llevado a que estemos tan alterados que tú lo ves todos los días, ¿no? Yo me acuerdo que tenía una ex estudiante que conducía vagones en el metro y me decía que ella, cuando la mandaban en línea 2, sabía que en cualquiera de las vueltas que tuviera iba a tener alguna pelea dentro del metro, porque en la línea 2 llevaba justamente, era una de las líneas conflictivas, me decía. Bueno, esto era característico, ¿no?, de cómo las sociedades se expresan, y cuando, claro, no podemos más que asumir tragedias porque son gente común y corriente, terminamos por convertirlos en comedia. Y hay autores acá en Chile que han hecho grandes comedias también en el ámbito del teatro. Por ejemplo, La secreta obscenidad de cada día, que es una de las grandes obras de teatro, que también tiene esa cosa de dos tipos fracasados y tratando de representarse a sí mismo como Freud y como Marx en una escena en una plaza, y que son, después nos damos cuenta, exhibicionistas, ¿no? Esa cosa de la comedia que representa tan bien a las sociedades, pero a las sociedades común, a la gente común y corriente, no al gran sujeto, no a la gran personaje, ni mucho menos. Bueno, como decíamos al principio, no es la comedia típica de Charlie Chaplin, sino que es la tragicomedia, esta literatura justamente que tiene una larga tradición, y que no quiero dejar de irme sin nombrar justamente a Maquiavelo, que fue uno de los que inició este género, de hecho el gran iniciador de este género, junto con Boccaccio en el Renacimiento italiano, porque Maquiavelo en esa obra La Mandrágora hace un semblante de la sociedad italiana que es una maravilla y que va a ser retomado después por el neorrealismo italiano, que va a utilizar mucho estas características como elementos de sus características cinematográficas. Mario Sobarzo, nuestro columnista, un filósofo crack para todos ustedes por Radio USACH Santiago Televisión. Muchas gracias por estar acá en el programa. Muchas gracias, Iván, por la invitación, y siempre un gusto y lo paso muy bien. Seguimos el próximo mes viendo películas. Sí. Mario Sobarzo, entonces nosotros seguimos con más All You Need Is Love.
Hasta acá llega el programa, cargado de contenidos, hablamos de tantas cosas, del ejército, de las mujeres, de la suerte versus el azar y ahora de la tragicomedia. Recuerda que estamos completamente en vivo a las 11 de la mañana y también repeticiones los fines de semana. Nos vemos en otra ocasión. Que estén muy bien.